Buenas tardes, mi nombre es Martina Bianca Escheda, somos el grupo B225 y vamos a comenzar relacionando el texto ¿Por qué los jóvenes de hoy somos activistas? Con la bibliografía y las leyes seleccionadas por la cátedra. Me gustaría empezar remarcando la transversalidad de la política y cómo impacta, cómo se cristaliza en las prácticas cotidianas y hacer esta diferencia que noto muy relevante de cómo lo que antes era inimaginable, era raro, hoy se convierte en natural y hasta deseado en cierto punto, que es la participación juvenil y las organizaciones juveniles, y cómo modifican o cómo ayudaron a modificar, a transformar con el tiempo a la concepción que se tiene de los adolescentes, ¿no? Que antes eran vistos como sujetos pasivos, sujetos irresponsables, conformistas, y que hoy ya comienzan a ser vistos a través de este imaginario social por las distintas personas que conforman la sociedad como sujetos activos, responsables, que buscan luchar por aquello que les compete. Entonces, a raíz de esto surge la pregunta por qué entonces hacemos hincapié en la importancia de la participación eh, adolescente y de las organizaciones juveniles, y es que a través de ellas se da este diálogo, como esta interlocución entre los distintos sectores, que muchas veces también están conformados por otros adolescentes u otros jóvenes, y es ahí donde se busca o se quiere conformar un diálogo que no esté escalonado ni jerarquizado, en donde las palabras de todos los miembros sea tomado de manera igualitaria y que la palabra de los jóvenes no sea desmerecida o tomada con menor importancia porque vos sos chico y no entendés nada. Entonces creo que es importante remarcar esto y saber también que como en cada organización, sea un grupo juvenil, sea un grupo de adultos, está conformado por heterogeneidades, por personas diferentes que no tienen los mismos puntos de vista, pese a luchar por una misma causa o conformar un mismo grupo social. Entonces, pese a estas heterogeneidades, vamos a decir eh, que puede que las organizaciones juveniles tengan una visión de las necesidades sociales o interpreten las distintas problemáticas sociales de una forma diferente a que lo hacen los adultos. Entonces ahí está la importancia, me parece, de complementar las diferentes perspectivas, adolescentes y adultas, para mejorar y para aumentar este bienestar que interpela a los diferentes ámbitos, ¿no? ¿A través de qué? Bueno, de esta participación que tanto venía nombrando, participación adolescente, que va a construir las bases de lo que va a ser un ciudadano activo, un ciudadano que lucha por aquello que merece, que lucha por aquello que le compete y que es lo que tanto queremos profundizar a través de esta, o lograr a través de esta participación. Y es por eso que me centro particularmente, y después en otros puntos que van a profundizar mis compañeras, en el artículo 2 de la Ley 26.994, el cual hace hincapié en escuchar a estos jóvenes, a estos niños, niñas y adolescentes en sus diferentes ámbitos y a través de sus diferentes manifestaciones. Meli, no sé si querés seguir con tu parte. Hola, yo soy Melissa Schoenfeld. Con respecto a esto que decía mi compañera, también queríamos relacionarlo con la ley 26.061, la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, principalmente con tres artículos que son el 15, que hace referencia al derecho a la educación, el 19 al derecho a la libertad y el 24 el derecho a opinar y ser oído. ¿Por qué elegimos estos artículos? Porque yo creo que es importante esto que decía Marty de cómo todo acto es político, digamos, y cómo los jóvenes se insertan en eso, buscando ahí identidades. En el texto de la profe Beltrán, ella dice que identidades, así en plural, son las maneras en que nos representamos en el tiempo y modo en que el tiempo trabaja en nosotros y en nuestras representaciones. No es un cómo somos, sino un cómo nos representamos. Y cómo nos representamos ahí en esas luchas sociales, digamos. En estas luchas sociales
los jóvenes hacen un uso simbólico y expresivo del espacio eh, que sirve para luchar, digamos, por sus derechos. Por ejemplo, los derechos de estos artículos que nombré recién. Además, mi compañera Marty habló sobre estas luchas generacionales, digamos, en lo distinto que es el antes y el después, como antes luchaban por sus derechos y como ahora. Yo creo que un punto para agregar ahí es las redes virtuales y sociales que sirven para los jóvenes como una herramienta de visibilización de los derechos por los que están luchando. Y bueno, ahora la dejo a Luz para que siga su punto de debate. Bueno, yo soy María Luisa Saucedo y para finalizar este pequeño debate que hicimos, me gustaría empezar diciendo que en base a la elección del video, ¿por qué los jóvenes hoy somos activistas de Yael? Me gustaría marcar que actualmente, como Yael dijo en el video, que su madre, al igual que muchas personas más mayores, por así decirlo, como nuestros padres, abuelos, etc., se sorprenden de la cantidad de chicos, adolescentes, jóvenes que forman parte y están presentes en estos movimientos sociales, como las marchas de feminismos, LGBTI, sobre la legalización del aborto y otras causas que hemos estado viendo mucho revuelto últimamente. Pero al leer un poco y profundizar sobre estas temáticas, se puede notar, yo particularmente noté que estos movimientos y agremiación juvenil no es algo que se da actualmente, sino que ya se viene gestando desde la década de los 70 aproximadamente, y sin ir más, yendo un poco más lejos, también en 1918, con el estallido de la revolución, de la... Para, corte. Em, no te No, escucho. no importa. Creo que está bueno lo que vos estás diciendo y remarcar también que pese a que ha empezado hace mucho tiempo esto, hay una transformación, hay un cambio. Entonces decimos que lo que estamos viviendo hoy es de menor magnitud, esta participación juvenil de menor magnitud de lo que era antes y que va a ser, esperemos, de mayor magnitud en el tiempo siguiente, en el tiempo que viene. Entonces, seguir profundizando estos espacios para que haya mayor participación. Sí, además yo creo que no Me es algo que... refería al de 1918. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba lo que sucedió en Córdoba con las facultades y demás? La, La reforma universitaria. Exactamente. A eso me refería, que fue a partir de la década del siglo XX. A eso me refería. Y nada, quería, para continuar, porque me tildé en esa parte, era que en esa época creo que la diferencia que había era que los jóvenes eran vistos de otra manera. Recién comenzaban todas esas luchas. Era raro ver a jóvenes involucrarse tanto en política y en defender sus derechos. En cambio ahora es más normal, está más naturalizado y es algo que prácticamente todos los jóvenes y más que nada los adolescentes se están adentrando mucho en estas cosas y están teniendo más perspectiva y más voz en todo lo que concierne a un nuevo contexto sociohistórico y político particular en donde la juventud, su condición de juventud trae una nueva subjetividad a todo este asunto que antes no estaba presente, tal vez en nuestros padres, o sin ir más lejos, si alguien tiene hermanos mayores, tampoco estaba presente en ellos, hacer consciente y alzar la voz para defender estos derechos que tanto nos preocupan ahora y en nuestro futuro. Y creo que una de las leyes muy importantes, la 26061, una parte de esa ley, el artículo 19 específicamente, habla sobre el derecho a esta libertad, sobre de los adolescentes, las niñas y los niños, donde contemplan que, valga la redundancia, tienen el derecho a tener sus propias ideas, tener creencias y expresar su opinión sobre los diferentes procesos que puedan afectar sus derechos.
Y también, como nombró Meli, el artículo 24 y 23, que es el derecho a opinar y ser oído, y el derecho a la libre asociación, donde uno se puede asociar a las personas con los fines sociales, culturales, recreativos, políticos, que les incumban con el fin de valerse por sí mismo y alzar la voz y defender nuestros derechos, siempre que sea en el marco legal. Bueno, y también para dar por finalizado esto, hacemos hincapié en que en el ejercicio de la ciudadanía, que es el que estamos también estimulando a partir de estos niveles de participación adolescente, organización juvenil, es que se da también un proceso de identificación y un proyecto de vida en los adolescentes. Y bueno, y antes de finalizar, también nos gustaría aclarar que es una lástima que no se hayan podido presentar todos los compañeros, pero que bueno, nosotros somos 3 integrantes, como ya dije, del grupo B225, y esperamos cumplir con las expectativas de la cátedra, pese a que todos nuestros compañeros no se hayan podido presentar. Muchísimas gracias.